Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por participar, conectaros a mi canal de YouTube, El Camino Espiritual. Si os gusta este tipo de vídeos de guía interna espiritual y queréis seguir recibiendo más, lo único que tenéis que hacer es darle al like y suscribiros al canal. Bien, pues en el día de hoy he pensado que estaría bien hablar de un tema importante como es el perdón. A lo largo de nuestra vida, que es corta y preciosa, que oscila entre 80 y 100 años aproximadamente, dependiendo de muchos factores, como por ejemplo nuestra genética, nuestro estado de salud y especialmente nuestro estilo de vida que escojamos en nuestra vida. Viviremos más o viviremos menos, pero lo que está claro es que la ley natural de este mundo dice que antes o después todos nosotros tenemos que marcharnos de este mundo, despedirnos, morir, despojarnos de estas ropas físicas y producir nuestro tercer nacimiento con nuestra alma en el más allá, en el mundo de los espíritus, para ser seres de luz y amor, viviendo en la relación de padre e hijo con el Padre y la Madre Celestial. Pues muy bien, la realidad es que de momento estamos aquí y lo cierto es que vamos haciendo muchas cosas de las cuales algunas no son correctas, de las que debemos arrepentirnos y pedir perdón, ¿cierto o no? Bien, hay tres vías de entrada del mal y el pecado en nuestras vidas, que son las palabras, las actitudes y el comportamiento. Siempre que violemos los principios del cielo, daremos paso y abriremos las puertas a que entre el mal y el pecado en nuestras vidas y manipulen y controlen nuestro cuerpo para hacer el mal. Entonces, por ejemplo, en las palabras, muchas veces, dependiendo las situaciones y las circunstancias, solemos subirlas de tono y decirlas de forma malintencionadas. Esto nos puede pasar, por ejemplo, en la relación con nuestra pareja. Pues muchas veces no estamos de acuerdo en todo y podemos discutir, tener opiniones y puntos de vista distintos, y por intentar imponer nuestra posición, pues recurrimos al griterío, a subir el tono, a decir cuatro palabras mal dichas y producir todo lo contrario a lo que pretendíamos, es decir, dañar a nuestra pareja con nuestras palabras. También nos pasa en la relación con nuestros hijos. Sabemos que los niños cuando son pequeños pues son más fáciles, suelen unirse y obedecer, pero cuando ya alcanzan una cierta edad, la adolescencia especialmente es un periodo difícil, porque ellos buscan su espacio y que su opinión pues se escuche y se tenga en cuenta. Pues pasa muchas veces que nuestros hijos pues no nos escuchan o no nos obedecen, incluso nos faltan el respeto, y entonces es fácil perder los nervios y el control y pretender imponer nuestra autoridad mediante palabras fuertes de las que después arrepentirnos. Entonces, cuando perdemos los nervios y el control mediante la palabra subida de tono y malintencionada, entonces es cuando permitimos que el mal y el pecado pueda
entrar en nosotros y pueda manipularnos, utilizarnos para hacer el mal. Bien, después tenemos las actitudes. La actitud, por ejemplo, arrogante. Cuando estamos en una posición de autoridad y mucha otra gente depende de nosotros, pues es fácil dejarse llevar por la posición, ¿no? Es decir, mirar por encima del hombro a los demás, a nuestros subordinados, y creernos que somos más altos, más guapos, más listos, que somos imprescindibles, que nadie puede sustituirnos, que nadie puede hacer nuestro trabajo, porque no queremos perder nuestra posición. Entonces, buscamos de todas las maneras posibles de mantenernos permanentemente. Y entonces, pues ahí damos entrada al mal también. ¿Cómo? Pues con esa actitud de cerrar nuestros oídos, de no querer escuchar la opinión, el punto de vista de las demás personas a nuestro alrededor. Después también la actitud envidiosa. ¿Quién no ha sentido celos por alguna persona cercana más talentosa que tiene facilidad a amar, tiene facilidad a conectar y a dar a los demás siendo el centro de atención? Y nosotros, en lugar de acercarnos a esa persona y de mirar, de aprender y de heredar esa fortuna espiritual, pues muchas veces nos mantenemos en la línea de atrás, sembrando cizaña y extendiendo falsedades o falso testimonio con la intención de perjudicar o de dañar a esa persona. La actitud egoísta también. Por ejemplo, todos somos egoístas, incluso las personas religiosas o espirituales. Muchas veces anteponemos nuestras necesidades, nuestras prioridades, nuestra problemática a las necesidades y a las prioridades de la providencia del conjunto, que es la humanidad. Es la gente realmente con problemas. Por ejemplo, el enfermo, el pobre, el afligido, el que anda perdido en la vida, o los problemas reales de la sociedad y del mundo, la situación caótica y catastrófica por la que está pasando la humanidad, las desigualdades, la pobreza, la violación de los derechos humanos, los conflictos. Esto es la problemática general, este es el bien común, esta es la necesidad del conjunto, de la providencia. Y la actitud negativa. Desgraciadamente, antes o después, en el curso de nuestra vida, van a presentarse situaciones y circunstancias desagradables, duras, como por ejemplo, y quiera Dios que no sea así, pues tener un accidente grave, perder a algún ser querido cercano, tener una racha negra, perder el trabajo, que nos deje la pareja. Entonces es fácil entrar en una esfera de negatividad, de ver que el mundo se nos viene abajo, de deprimirnos, de perder la ilusión por continuar viviendo y entrar en una esfera de buscar enemigos externos, de criticar, de juzgar a los demás de nuestros problemas, de nuestra situación. Bien, después está el comportamiento. Por ejemplo, también con nuestro comportamiento damos pie a que el mal y el pecado entran a formar parte de nuestra vida. El comportamiento, por ejemplo, irresponsable, cuando
pasamos por encima de la normativa o de las leyes. No somos responsables de las consecuencias de nuestros actos, de perjudicar con esos actos, perjudicar seriamente a otras personas. O el comportamiento, por ejemplo, inmoral, con un estilo de vida autodestructivo, viviendo en el vicio y en la adicción, en el consumo excesivo de drogas, alcohol y promiscuidad sexual, degradando la fuente y la fuerza más poderosa del universo, que es el amor. Es decir, utilizando el amor como si fuera un caramelo de sabores. Hoy pruebo uno de fresa y mañana pruebo otro de pera. Pues bien, cuando nos salimos del principio y violamos las reglas del cielo, a través de las palabras, actitudes y comportamiento, de forma errónea, lo que hacemos es permitir que el mundo espiritual malo de nivel bajo entre en nuestro cuerpo, nos controle y dirija nuestra vida para hacer el mal. Pues bien, por otro lado, vemos que nuestros progenitores son el primer referente, modelo o ejemplo de amor incondicional y perdón hacia nuestros errores y nuestras faltas graves. Nuestros padres físicos siempre van a estar ahí para cuando los necesitemos, incluso en las situaciones más duras, difíciles, en las que les decepcionemos o les rompamos el corazón. Ellos van a mirar de escucharnos, de entender nuestra situación, por lo que estamos pasando, y van a hacer todo lo posible por ayudarnos, por aconsejarnos, incluso de sacrificarse ellos, si es necesario, con tal de que nosotros podamos cambiar nuestra vida y vivir de forma que no nos dañemos a nosotros ni a los demás. Esta es la intención última de nuestros progenitores. En el hogar y en la convivencia con los demás, desde una edad muy temprana aprendemos que las equivocaciones y los errores suelen pasar y que causan dolor y sufrimiento a muchas personas a nuestro alrededor que son afectadas. La idea o el objetivo es poder reconocer estas faltas, aprender de ellas para no volver a repetirlas. Hemos de aprender, cuando nos equivocamos, no solo a reconocer la falta, sino a pedir perdón. Primero a nosotros mismos, arrepintiéndonos, y después a la persona afectada, para no crear sombras, para no acumular pecados y deudas espirituales en nuestra alma. Tenemos una conciencia que es nuestra guía y nuestra maestra, que es la semilla que el Padre y la Madre Celestial plantó en nosotros cuando nos creó, y que siempre nos avisa cuando hacemos algo mal. La tendencia natural del ser humano, de la naturaleza mala, dentro de nosotros, es intentar justificar el mal que hemos hecho para aliviar nuestra conciencia, para calmar nuestra conciencia. Pero no podemos borrar el pasado, no podemos borrar la sombra que creamos mediante la justificación. Por ejemplo, decir, he actuado o he hecho esto porque esta o esa persona me ha dicho o me ha hecho tal cosa. De esta manera no conseguiremos limpiar el mal acumulado en nosotros.
Solamente mediante el arrepentimiento y el perdón, reconociendo la falta, evitaremos que florezca el odio, el resentimiento y la venganza en la persona ofendida. No es fácil reconocer el mal cuando lo hacemos. Pero si queremos vaciarnos de esa carga negativa espiritual acumulada, tenemos que ser conscientes y llegar al punto de que hemos hecho mal y de arrepentirnos. Bien, con la tragedia de la caída de los primeros antepasados humanos, el Padre y la Madre Celestial experimentaron el mayor dolor, sufrimiento y pena en su corazón y han tenido que cargar con ese dolor durante toda la historia humana hasta nuestros días. Desde ese momento en el que tuvo lugar esa tragedia de la caída, el cielo inició una providencia de salvación para tratar de devolver al ser humano a su estado original justo antes de la caída. Esta providencia de la restauración le ha llevado al Padre y la Madre Celestial 4000 años para poner todas las condiciones necesarias y así poder enviar a un nuevo Adán, un segundo Adán, sin pecado original, en la persona de Jesucristo. Entre las muchas cosas que Jesús hizo y consiguió, una de sus grandes victorias fue que elevó la conciencia y la espiritualidad del ser humano en su época, con la nueva verdad del Evangelio. El Evangelio de Jesús nos muestran al Creador como un Dios más próximo, un Dios bondadoso, de amor y de perdón, rompiendo el viejo mito de ver al Creador como un ser distante, todopoderoso y castigador. También el Evangelio de Jesús nos enseña la necesidad y la importancia de vivir por los demás, de practicar amor verdadero en nuestras relaciones hacia los demás, de no hacer a otros lo que no nos gustaría que hicieran con nosotros, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en tercer lugar y último, y por ello no menos importante, el perdón al enemigo y el orar por el alma de esa persona. Esto es probablemente lo más difícil de hacer. Y es por ello que Jesús no solamente nos lo dijo con palabras, sino que se aseguró de mostrárnoslo sustancialmente en la práctica de su vida. ¿Cómo? Con su crucifixión. Jesús murió en la cruz pagando el precio con su sangre al mal para así poder abrir una puerta de salvación y perdonar nuestros pecados. Jesús, poco antes de morir, mostró y enseñó la naturaleza del Espíritu, el corazón de perdón de Dios, como perdonando Jesús mismo a sus propios verdugos, a los que le estaban asesinando,
en ese momento, clavándole en un madero clavos en las muñecas y en los pies. Jesús intervino ante Dios por sus enemigos, pidiéndole al Padre Celestial y a la Madre Celestial: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Este es el ejemplo, este es el camino a seguir. Por supuesto que no es fácil. Es fácil decirlo, pero es muy difícil practicarlo si te encuentras en esa situación. Jesús también le pidió al Padre Celestial de poder continuar más tiempo su misión en la tierra para establecer de forma sustancial el reino de los cielos, un mundo de amor, paz y bondad. No solamente traer salvación espiritual, sino salvación física. Jesús no pronunció estas palabras: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Jesús no pronunció estas palabras por miedo a morir en la cruz, sino porque quería evitar que el pueblo judío pasara por un camino estrecho y angosto de penalidades. Y es esto precisamente lo que pasó una vez que Jesús murió en la cruz. Los discípulos de Jesús, los seguidores, la primera iglesia cristiana, sufrieron persecución, sufrimiento y muerte. Tenían que ocultarse bajo tierra en catacumbas para evitar ser reconocidos y apresados por las autoridades romanas. Los que eran localizados eran llevados prisioneros como atracción de feria y comida para los leones en las arenas del círculo romano, mientras tenían que escuchar y soportar las risas y las burlas de la plebe que estaban justificando el asesinato, diciendo que estaban matando al enemigo de Roma, a los alteradores del orden público, a la gente enferma y a una secta peligrosa, los cristianos. Este calvario de los judíos perduró y continuó hasta nuestros días, a lo largo de la historia humana. Vemos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron gaseados en campos de concentración en manos del ejército nazi de Adolf Hitler. Es cierto que hubo judíos que pudieron salvarse, escapar, especialmente aquellos que fueron previsores y pudieron huir a tiempo a otros continentes como América, Australia o África. Los que permanecieron en Europa, el 90% de ellos fueron asesinados en campos de concentración. Hubo un 10% que sí, que pudo sobrevivir gracias a la ayuda de la gente de distintos países de Europa que los tenían ocultos en sus propias casas, en los sótanos o en cuevas. Por tanto, hemos de ser pioneros en establecer la cultura y la tradición del perdón, no solamente al enemigo, a aquella persona que nos desea el mal o que nos hace la vida imposible, persiguiéndonos, injuriándonos, intentando quitarnos de en medio, sino que también a todas aquellas otras personas a las que dañamos con nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestro comportamiento fuera del principio. En nuestras oraciones diarias, el arrepentimiento y el perdón tienen que ser las primeras palabras en pronunciarse. De esta manera conseguiremos desbloquear y limpiar ese canal de comunicación
y de relación directa con Dios, que es la oración. El Padre y la Madre Celestial no pueden recibirnos con los brazos abiertos si nos presentamos sucios o con impurezas. Es cierto que no hay ningún ser humano puro al 100%, pero la oración es el medio de presentarnos y relacionarnos con el Padre y la Madre Celestial. Y lo que nos limpia, nos purifica, es el arrepentimiento, el perdón con lágrimas. Cuando somos conscientes de reconocer las faltas y los errores y nos arrepentimos de corazón llorando, pues nos purificamos y nos limpiamos el alma provisionalmente durante la oración, que nos permite experimentar, sentir, incluso escuchar al Padre y a la Madre Celestial. Es probable que esto no suceda la primera vez que lo practiquemos. Esto es con la práctica. Iremos descongestionando, iremos experimentando este sentimiento, esta sensación de paz interior, de amor, de fuerza, de sabiduría. En cuanto a nuestra participación o contribución al trabajo de la providencia, deja mucho que desear, ¿cierto o no? No nos damos al 100%, no damos de nosotros lo mejor. Tenemos que encontrar más tiempo, más energía, incluso sacrificar algunas cosas por el bien común, que es la humanidad, es los problemas reales de la gente, es la problemática de la humanidad, del sufrimiento del conjunto de la humanidad. Hay muchas formas de participar, y no solo económicamente, que también. Lo más importante hoy día para la providencia del conjunto, que es la humanidad, es el testimonio mediante nuestro ejemplo, nuestra forma de vida, como individuos, como pareja, como familia, a través del Mesías tribal, a través de nuestro círculo de influencia a otras personas. Tenemos que, pues, la verdad es que no es necesario hablar mucho. Lo más importante es enseñar y mostrar la cultura del diosismo, es decir, el estilo de vida, de práctica, de amor verdadero, de vivir por los demás, de arrepentimiento por nuestras limitaciones, nuestras faltas, y de incondicionalidad. Eso es la única forma que tenemos de llegar a tocar los corazones de las personas, hacer posible que el espíritu, la naturaleza del amor y la verdad de Dios pueda entrar a formar parte de las mentes, de los corazones de las personas, de la sociedad. Porque es esto precisamente lo que las sociedades modernas nos están arrebatando. Los nuevos sistemas de gobernanza en el mundo están introduciendo toda una serie de principios y valores totalmente opuestos a los valores originales del cielo, que el ser humano necesita para realmente realizarse y experimentar felicidad y alegría. Entonces, nuestra misión principalmente es no la de hablar mucho, pero es la de llegar a tocar los corazones de las personas a través del ejemplo y nuestro modelo estándar de vida en la cultura nueva del diosismo, que es la cultura
del amor incondicional, es la cultura de practicar los principios de vivir por los demás, es la cultura de la bondad, la cultura de escuchar, la cultura de ayudar, la cultura de hacer sacrificios por la felicidad y la alegría de los demás y del conjunto de la humanidad. Pues muchas gracias, esto era todo lo que quería ofrecer.